Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En la rueda de prensa la mañana de este miércoles, el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MAXI, Juan Jiménez Mayor, confirmó que al menos 1.343 millones de lempiras habrían sido dilapidados del Fondo de Desarrollo Municipal entre los años 2014 y 2015. En su alocución junto a fiscales e investigadores internacionales traídos por la MAXI al país, Jiménez Mayor cuestionó la reforma al artículo 16 de las disposiciones del Presupuesto General de la República aprobada por el Congreso Nacional el 17 de enero anterior, para que funcionarios que manejen fondos públicos sean previamente investigados por el Tribunal Superior de Cuentas antes que el Ministerio Público y la Justicia Ordinaria del país. Juan Jiménez Pineda, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, atribuyó a una mala interpretación de la MAXI alrededor de la reforma a la ley del presupuesto. No sorprendió el comunicado debido a que un problema que puedan tener con el Congreso es entre ellos. Nosotros, como ente controlador, estamos haciendo nuestro trabajo y él debió consultarnos si tenía alguna duda, acotó Pineda. La MAXI investiga a 60 diputados de todas las bancadas representadas en el legislativo, a altos funcionarios y a unas 30 organizaciones no gubernamentales que habrían hecho una fachada para encubrir el saqueo, afirmó Jiménez Mayor. El funcionario extranjero definió la reforma legislativa de pacto de impunidad, pues traslada la acción penal del Estado y expedientes de corrupción del Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas. Disposición que obstaculiza nuevas pesquisas y el avance de juicios ya planteados, como el del Seguro Social, el de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo y el de 5 parlamentarios que forman parte de una presunta red de corrupción en la Cámara Legislativa y en el Poder Ejecutivo. Jiménez dijo que conversará con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para plantear la relación de la MAXI con el gobierno de Honduras. Casi de inmediato, el primer secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, desestimó los señalamientos de la MAXI y más bien aclaró que la enmienda aprobada busca investigar el manejo de fondos de desarrollo municipal desde la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales a la actualidad. Otras reacciones sobre el tema fueron la de la responsable diplomática y encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heidi Fulton, que calificó la reforma de retroceso en el combate a la corrupción, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que pide al legislativo derogar la enmienda, y del Partido Liberal, que reafirmó su respaldo a las acciones de la MAXI. Asimismo, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, por el contrario, en un comunicado expresa su rechazo a la injerencia de personas u organismos internacionales en las decisiones de jueces y magistrados en sus jurisdicciones y ámbito de competencias legales. Mientras tanto, la jueza que este miércoles se pronunciaría en la causa contra 5 diputados que se presume son parte de la red de corrupción en el Congreso Nacional, ordenó archivar los expedientes del caso hasta que el Tribunal Superior de Cuentas concluya una auditoría, decisión que muestra el efecto de la reforma a las disposiciones del presupuesto general a las que se opone la MAXI. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Primero quiero enviar un saludo a todas las mujeres de Honduras por ser hoy el Día de la Mujer. Antes de la pausa, tiene preparada una nota especial la compañera Leida Bendaña. Saludo a todas las mujeres y gracias a Daisy Ávila, ahí en la Vía Olímpica, por sus palabras. Una mujer que ha logrado salir adelante gracias a su esfuerzo, su trabajo tesonero y sacar a sus hijos pues también adelante. Qué bueno por ella, así como hay miles de mujeres hondureñas dedicadas al trabajo. Vamos a hablar del tema del momento, el tema de la MAXI, lo que ha dicho Juan Jiménez Mayor, lo que ha dicho la señora Fulton de los Estados Unidos, la respuesta que le dio el presidente de la Corte diciendo que no quieren injerencias en el sistema de justicia hondureño. También se refirió Almagro a este tema. Los diputados Mario Pérez han también rechazado algunos señalamientos. Y luego de que ayer han comparecido los abogados a la Corte Suprema, los diputados que estaban señalados, Denis Sánchez, Audelia Rodríguez, Elías Juárez, Héctor Padilla, Augusto Cruz Asensio. Tengo 2 abogados conmigo, uno recién acaba de concluir su gestión parlamentaria y el abogado defensor de los diputados. Saludo al abogado Juan Carlos Sánchez, bienvenido, abogado.
Buenos días, Raúl. Es un placer y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. También el abogado Rafael Virgilio Padilla. Abogado Padilla. Raúl, mucho gusto. Gracias por la invitación. Sobre todo por compartir foro con Juan Carlos Sánchez, que a mi modo de ver es de los mejores abogados de Honduras como litigante, como profesional. A mí me merece todo el respeto. Pero yo vengo acá a desarrollar la parte política. Yo confío mucho en el juicio técnico de Juan Carlos y vamos a abordar este tema desde el punto de vista político, reconociéndome a mí mismo como una persona o un ciudadano que está en la oposición. Aclararte también que para nosotros, desde nuestra posición política, insistimos en que en el último proceso electoral hubo fraude en los 3 niveles electivos, que como bien lo sabe Juan Carlos, el alegato del oficialismo ha sido de que la alianza de la oposición contra la dictadura no presentó la prueba, pero para nosotros el cambio de tendencia es un hecho notorio, es un hecho científicamente que tiene una notoriedad que lo releva de prueba. El hecho notorio no es sujeto de prueba. El hecho notorio debe ser aceptado por el Tribunal Supremo Electoral. Todos reconocemos que la tendencia irreversible del 57% de los votos no es una cosa común y insistimos en todo el aparataje de fraude que existió en el proceso electoral. Más allá de esto, vamos a discutir el papel de la MASI, el papel técnico de los tribunales y juzgados de la República y cómo se podrían abordar los problemas de corrupción que tiene el país, Raúl. Sí. Abogado Juan Carlos Sánchez, ayer pues los diputados Denis Sánchez, Audelia Rodríguez, Elíasar Juárez, Héctor Padilla y Augusto Cruz Asensio pues salieron bien librados en la Corte Suprema de Justicia. El señor Jiménez Mayor dijo que dio a entender que se estaban beneficiando los diputados y que era un error para la justicia hondureña. Usted como abogado defensor, ¿qué dice ante estas declaraciones fuertes que ha dado? Inclusive dijo que de continuar así la MASI podría retirarse del país. Sí, buenos días nuevamente, Raúl. Yo quería fijar mi posición en el programa del día de hoy, agradeciendo de antemano las apreciaciones hechas por el abogado Padilla en cuanto a mi condición profesional. Mi posición en este programa, como le decía, licenciado, la quiero hacer de manera eminentemente profesional, con una visión de abogado, en función de los aspectos eminentemente técnicos, jurídicos, bajo los cuales se debe valorar, apreciar y juzgar lo que aconteció en las primeras audiencias en relación a este proceso de los señores diputados. Yo creo que aquí hay 2 elementos muy puntuales a considerar. El primero es el relacionado con lo que efectivamente aconteció en el proceso, comenzando desde la presentación del requerimiento, o sea, de la acusación que fue presentada por el Ministerio Público contra estos señores exparlamentarios, la condición probatoria de este requerimiento fiscal y todo lo que se desarrolló en lo que fue la audiencia inicial, que fue la audiencia básicamente que nos dio los elementos, o le dio en este caso los elementos a la juez para tomar una decisión. Y el otro aspecto que yo considero que se debe también valorar, porque es el elemento que ha causado prácticamente el revuelo en función del presente proceso y que quiero aclarar definitivamente de entrada, que no es un hecho vinculante a lo que realmente el Ministerio Público probó o de lo que aconteció definitivamente en el proceso. ¿Por qué digo que este hecho nuevo no es vinculante? Porque como posición de defensa, y quiero dejarla de manera muy sustentada para los efectos del presente proceso, como abogado defensor yo considero que la resolución vertida el día de ayer por parte de la señora juez que conoció este caso
debió haber sido en función de lo que se probó y de lo que se acreditó en el proceso. No era necesario, a criterio de esta defensa, utilizar las reformas por adición al artículo 16 que realizó el Congreso Nacional. Este podrá servir para efectos o juicios posteriores, pero sí quiero ser bastante categórico en ese, que dadas las circunstancias de cómo se dieron en el proceso que hubo en relación a los diputados, bastaba con los elementos de prueba y la prueba aportada por parte de la defensa, así como por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, para que se tomara una decisión conforme a derecho y se justificara desde el punto de vista técnico procesal la resolución que tuviera bien la juez tomar, que a criterio de esta defensa era dictar el sobreseimiento que correspondía. Hay dos aspectos que yo considero y debemos de decirlo. En primer lugar, me veo en la obligación como abogado y como buen hondureño a manifestarlo. Yo considero que la salida a la luz de las reformas al artículo 16 de este decreto, en base a este decreto, en relación a la ley de presupuesto, más bien viene a justificar el mal trabajo, por lo menos en este caso específico, en su primer caso, el mal trabajo que realizó el Ministerio Público en colaboración con la Maxi en función de las investigaciones que se llevaron a cabo. Desde los inicios, la defensa sostuvo, y porque está contemplado en la ley, que debió agotarse el proceso administrativo en función de lo que habían hecho los diputados. ¿Por qué razón? Yo creo que es necesario que el pueblo hondureño sepa este tipo de interioridades que no se dicen o no se manifiestan por las partes interesadas. Cuando digo partes interesadas, expreso en este caso y me refiero también a la Maxi, porque como muy bien lo aceptó en su momento el señor vocero de la misma, que ellos son parte acusadora en lo que es el proceso. No, esto desde el punto de vista procesal y como profesionales, y cualquier persona lo puede inferir, que cuando se habla de una parte acusadora no hablamos de una parte objetiva, sino que solamente responde a un hecho específico. En este caso, tenemos la presentación de un requerimiento fiscal que a criterio y de entrada de la defensa, el punto toral fue que estaba muy mal planteado, por dos aspectos torales y que son entendibles para la ciudadanía. En primer lugar, se presentó un requerimiento en el cual el Ministerio Público reconoce que efectivamente hubieron unas liquidaciones de los dineros que le fueron otorgados, en este caso, a los diputados. Lo que el Ministerio Público cuestiona en su acusación o en su requerimiento fiscal es que esas liquidaciones no se realizaron de conformidad a los procedimientos legalmente establecidos. ¿Qué quiere decir el Ministerio Público con eso? Que en el proceso de liquidación que siguieron estos señores diputados ante la Secretaría de Finanzas, en ese proceso no se siguieron ya sea los procedimientos que la ley señala para los efectos de las mismas, o sea, de las liquidaciones. Si ese es el punto toral sobre el cual descansa el requerimiento del Ministerio Público, entonces tendría que establecerse cuál es la norma, cuál es la ley o cuál es el procedimiento o el reglamento que estos señores violentaron en ese proceso de liquidación de los dineros que le fueron otorgados. Y era sencillo, solamente era de preguntarle o constatar ante la Secretaría de Finanzas cuál era ese procedimiento que se había violentado. Y vea qué importante lo que se va a manifestar o lo que voy a manifestar a continuación. Nosotros lo hicimos a través de los canales correspondientes, a efecto de solicitar, pero consideramos que era básico y determinante para efectos de valorar la culpabilidad o no de estos señores en el proceso, preguntarle a la Secretaría de Finanzas si efectivamente había alguna ley, algún reglamento o alguna norma que estableciera ese procedimiento. Sorpresivamente y incluso para sorpresa de esta misma defensa, la Secretaría de Finanzas contestó que no existía ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento que estableciera de manera puntual cuál es el procedimiento que se debe seguir en ese proceso de liquidación.
Si no existe una ley, licenciado, si no existe una ley que diga cómo deben hacerse las liquidaciones y el requerimiento fiscal fue presentado bajo ese contexto, o sea, que dice de que existe delito de malversación porque no se siguió ese procedimiento y ese procedimiento no existe, desde ahí definitivamente ya el Ministerio Público pierde fuerza en el contenido desde el punto de vista técnico, jurídico del requerimiento fiscal. Ahora bien, para sorpresa todavía, y eso es un hecho que se dio en el transcurso de la audiencia, para sorpresa, sabemos muy bien que el Ministerio Público presentó en los primeros días del mes de diciembre el requerimiento fiscal. Y fueron 2 días antes de la audiencia inicial que el mismo Ministerio Público estaba solicitando a la Secretaría de Finanzas que le certificara si existía una ley, norma o reglamento que dijera o que estableciera cuál era el procedimiento en ese proceso de liquidación. ¿Qué nos llama a la reflexión o qué nos está diciendo este tipo de actuaciones del Ministerio Público? Nos está diciendo que el Ministerio Público, en este caso, presentó el requerimiento fiscal y después andaba investigando. Y ese es un hecho que se puede dejar pasar por desapercibido si nos interesan otro tipo de situaciones, pero si lo analizamos con la debida seriedad, si lo analizamos desde el punto de vista técnico y jurídico, consideramos que es un hecho bastante grave. No puede el Ministerio Público... Primero acusaron y después investigaron. Claro que sí. No puede el Ministerio Público decir que acusa a estos señores porque se violentó la ley en el proceso de liquidación y después, o sea, posteriormente, solicitar la información si existe esa ley o norma. Desde ahí es un craso error del Ministerio Público. Y en este caso podríamos atribuirle también a la misma Maxi, porque la Maxi se atribuye la responsabilidad de este caso en cuanto al proceso de investigación y culminación del mismo con la presentación del requerimiento. Esto es grave para efectos de un ente que tiene la facultad y la obligación de investigar y una vez que tiene concluidas las investigaciones, determinar si procede o no el requerimiento. ¿Por qué señalo esto? Porque desde ahí es un elemento grave y una deficiencia mayúscula y enorme para los efectos de sustentación del requerimiento fiscal planteado por el Ministerio Público. Ese es el aspecto toral para efectos de que la defensa en aquel momento fijara cuál fue su estrategia. En este caso, la defensa fundó su estrategia para los efectos del proceso en base a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué nos dice en este caso el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo? Es necesario que a veces recurrir, y si es necesario explicar para que la ciudadanía lo entienda, todos estos aspectos. El artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se presume la legitimidad de los actos administrativos. Yo lo voy a plantear de esta forma para que sea más entendible. Si un ciudadano, si usted licenciado, si yo, como buen hondureño, comparece ante la entidad recaudadora de los impuestos, hacemos nuestra declaración de impuestos y esa entidad recaudadora la da por bien hecha, porque no se nos notifica que existe alguna irregularidad, porque no existe ninguna observación por parte de esa entidad, tenemos una resolución, en este caso, que dice que esa declaración de impuestos que el ciudadano, en este caso nosotros, hemos hecho, está por bien hecha. Entonces, esa decisión que esa entidad o esa institución del Estado, en este caso, toma asentando o dándonos por bien hecha nuestra declaración, es una resolución, es un acto administrativo y debemos presumir, según la ley, que ese acto es legítimo y goza de credibilidad. Sigue diciendo el artículo 30, dice, la administración tiene potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento. ¿Qué pasó en el caso de los señores diputados? Estos señores, siguiendo el proceso que de manera inveterada han seguido frente a finanzas para efectos de liquidación de los dineros que han venido recibiendo
para el desarrollo, ejecución de obras, etcétera, etcétera, comparecieron a través del procedimiento establecido y liquidaron ante finanzas a través, en este caso, de la ONG, que era la intermediaria para estos efectos. Liquidaron las cantidades que habían sido otorgadas y solo dentro de las cinco liquidaciones que hubieron, solamente hubo un reparo en el caso del señor Cruz Asensio. Y se le conminó y se le notificó en aquel momento el reparo para efectos de subsanación. Dentro del término que establece la ley, este señor hizo las subsanaciones pertinentes que le estaba requiriendo en aquel momento la entidad administrativa, que es CEFIN, en este caso la Secretaría de Finanzas. Una vez hecho la subsanación correspondiente, Finanzas dio por bien hechas esas liquidaciones. Si Finanzas da por bien hechas esas liquidaciones y no existe ningún tipo de observación y no existe ningún tipo de reparo para las personas que estaban haciendo las liquidaciones pertinentes, estos ciudadanos no tenían más que hacer. Ya tenían la resolución de Finanzas que sus liquidaciones estaban por bien hechas. Si existía alguna duda de Finanzas, si existía a través del auditor interno de la Secretaría de Finanzas alguna irregularidad, ya la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece y define en su artículo 5 y en el artículo 50 de dicha ley cuál es el procedimiento a seguir. El artículo 30 establece que cuando el auditor de cualquier entidad, el artículo 50, perdón, establece de que cualquier auditor que vea, verifique o encuentre alguna irregularidad en un proceso de liquidación de fondos del Estado, deviene en la obligación de informar al Tribunal Superior de Cuentas para que, bajo los efectos de la ley que corresponde, que es la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, esta puede verificar y constatar si efectivamente esa liquidación está conforme a la ley. Sí. Abogado Padilla, ¿cómo ve usted el caso de los diputados, las declaraciones del jefe de la MASI, Juan Jiménez Mayor, la reacción de los diputados, del presidente de la Corte, de esa declaración de la señora Fulton, que es encargada de negocios y que está al frente de la Embajada Americana, porque en este momento no hay embajador de Estados Unidos en Honduras? Sí, Raúl. Menuda pregunta la que me haces. Bueno, en primer lugar, nosotros vemos el país como un país en el cual la credibilidad en la institucionalidad se encuentra totalmente desplomada. Nosotros creemos en el derecho, creemos en la capacidad técnica que deben tener los litigantes, pero las instituciones en sí mismas no ofrecen ninguna garantía de neutralidad. Y eso sucede con mucha mayor acentuación después del golpe de Estado. Creemos que el golpe de Estado hizo un corrimiento o mandó la percepción a la opinión pública de que el poder se encontraba concentrado en dos partidos políticos, el Partido Nacional y la parte conservadora del Partido Liberal. Y toda la administración pública está controlada por estas dos fuerzas, de tal manera que una gran parte de la sociedad no encuentra respuesta ni eco en las instituciones del Estado. Esto ha provocado que una gran parte de la sociedad no crea en la neutralidad que debe tener el Estado. El Congreso Nacional, a su vez, los esfuerzos que hace por combatir la corrupción, porque corrupción la vivimos todos los días. El problema de la reelección, que es un caso macro, el problema de la inoperatividad del Ministerio Público, que solo persigue el 5, el 6 o el 8% de los delitos, el problema de que el Tribunal Superior de Cuentas no responde a los fines de su creación,
el problema de que hay asesinatos todos los días, hay robos, hay discriminación con los pobres y el Poder Judicial no puede impactar en la sociedad, porque aquí hay un problema de impacto de las instituciones del Estado en superar la pobreza, en superar, en que no crean prosperidad. Entonces la gente tiene una frustración respecto al sistema. Y esa frustración se vio graficada con las marchas multitudinarias que tuvieron en las antorchas y los indignados. Y para eso se trajo la MASI, para impulsar la lucha contra la corrupción. Pero la MASI misma, que vino con el visto bueno del Estado, se siente engañada con la aprobación únicamente con la mayoría mecánica del Partido Nacional en el Congreso Nacional, que bloquea o obstruye su trabajo de lucha contra la corrupción. Yo quiero explicarte, Raúl, en este momento, que ese día, que creo que fue el jueves de la semana pasada, fuimos convocados por el Congreso Nacional para una sesión a las 9 de la mañana. Y en esa sesión se dio inicio únicamente con la presencia de la bancada del Partido Nacional, el Partido Libre, el Partido Liberal y nosotros, que formamos parte también de la oposición contra la dictadura, hicimos un plantón de rechazo a el hecho de que se abría la sesión únicamente con una bancada y una protesta contra el fraude del proceso del 26 de noviembre. En horas de la tarde se discutió el presupuesto y ningún diputado de la oposición tuvo copia del decreto de la ley de presupuesto que se iba a debatir. ¿Ustedes qué, no se dieron cuenta? No nos dimos cuenta absolutamente nada. Se empezó a leer el presupuesto y nosotros, en protesta por ese hecho, nos retiramos de la Cámara, Beatriz Valle, el diputado Russell Tomé y otros compañeros. Y la ley de presupuesto es un documento importante, extenso, no se podía, además de eso, no nos dan la palabra. Yo quiero insistir en el hecho de que el debate parlamentario no es en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional lo que hay acuerdos políticos, pero el debate, la exposición, la persuasión, ¿sabes dónde se desarrolla, Raúl? Acá, en la entrevista de Raúl Valladares, en los otros canales de televisión. En el Congreso Nacional no hay debate. Ya van amarrados los decretos. Nuestro voto en la ley de presupuesto no fue un voto positivo. Nosotros nos ausentamos de la Cámara en protesta por la forma en que el Partido Nacional trata estas situaciones tan importantes. Y ese rechazo es lo mismo que un voto negativo, porque no hacemos el voto positivo de aprobarlo. La gente nos pregunta, ¿y por qué no protestaron? Porque en el Congreso no se puede protestar, porque en el Congreso no te dan la palabra, porque en el Congreso no te dan el documento que se está discutiendo y que es una discusión entre el oficialismo. Nosotros acá venimos a protestar. Vuelvo a repetirte que nosotros políticamente apoyamos la MASI, apoyamos la lucha contra la corrupción y lamentamos el hecho, lamentamos el hecho de que quienes se persigan son a 5 diputados, excepto el diputado Cruz Asensio, que no tienen ninguna fuerza política a lo interno del Congreso. Las decisiones de corrupción, las decisiones de compraventa de votos, las decisiones de compra de conciencias no están en manos de estos 5 diputados. Yo quiero defender al diputado Elías Juárez, por ejemplo, que siempre votó por la línea del Libre, que nunca traicionó las líneas partidarias de la oposición, pero que hoy es perseguido tiene una persecución que no va a hacer impacto real en la corrupción. La corrupción está en las cúpulas.
La corrupción está en los que toman las decisiones. La corrupción está en quienes manejan el dinero. El dinero de compraventa de votos no está en las manos de estos diputados, está en las manos de la directiva del Congreso Nacional. Por otra parte, nosotros consideramos que la intervención que Honduras sufre o los comentarios quizás impactantes de la comunidad internacional como la embajadora de Estados Unidos son producto del desorden administrativo que impera en Honduras. El El principio de la separación de poderes no existe. Es decir, y esa es una tragedia para Honduras. Por ejemplo, el Congreso Nacional, que tenemos la experiencia de las legislaturas pasadas, en el Congreso Nacional no se discuten proyectos que impulsan los diputados individualmente. Todas las iniciativas vienen del Poder Ejecutivo, o el 95% de las iniciativas. Esta ley de presupuesto viene del Poder Ejecutivo. El Código Penal viene del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cómo interpreta abogado, los dos abogados? Dice la señora Heidi Fulton, esta acción es un monumental, esa palabra, monumental retroceso en la lucha contra la corrupción, dice la representante de la Embajada de los Estados Unidos ante el pueblo y el gobierno de Honduras. El Congreso debe actuar para corregir este peligroso error. Ajá. Bueno, en mi caso, nosotros somos los que hemos permitido la intervención extranjera y declaraciones como esta. Nosotros apoyamos en este momento a la embajadora Heidi Fulton porque en Honduras, a nuestro modo de ver, existe una gran corrupción y sobre todo corrupción en el corazón de la democracia, que es el Tribunal Supremo Electoral. Y si los Estados Unidos fueron quienes apoyaron la gestión del presidente Juan Orlando Hernández, instalándolo en la presidencia, no nos preguntemos por qué la embajadora Fulton tiene tanto impacto en la política nacional y en la vida nacional en sí misma. De tal manera que para que nosotros tengamos verdadera independencia es necesario empezar por tener un proceso electoral justo. Nadie cree en las últimas elecciones. Por lo menos nosotros estamos intentando llevar la solución del conflicto a través del diálogo. Nosotros creemos que debe haber un diálogo en los términos que lo exige la alianza de la oposición contra la dictadura para estabilizar el país y que estos actos dejen de ser parte del debate público nacional. Mira, Raúl, yo soy de los que creen, abogado Juan Carlos Sánchez, que los temas jurídicos no se deben discutir frente a los medios de comunicación, que debe de haber una credibilidad en el sistema. Pero, como te estoy explicando, las grandes decisiones nacionales no se toman en una discusión parlamentaria, se toman en los medios de comunicación. Pero eso es producto de la indolencia y del autoritarismo con que está llevando el presidente de la República la gestión política nacional. Cierro con esto. El presidente Juan Orlando Hernández es un pésimo presidente, porque el hecho de que los ciudadanos no obedezcan forma parte de una desastrosa política. El arte de la política, el arte de la gobernanza consiste en que los súbditos, que los ciudadanos obedezcan sin protestar. Los grandes estadistas, los grandes presidentes, los grandes líderes son los que conducen la nación sin protesta, haciendo entender a la sociedad que las decisiones que se toman son las mejores. Pero Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional tienen incendiado el país. Ni siquiera Juan Carlos Sánchez que es de los mejores abogados de Honduras, puede desarrollar tranquilamente su trabajo. Tiene que venir a los debates como un político a explicar qué es lo que está pasando. Eso es parte de la tragedia nacional. Nosotros creemos que el país merece mejor suerte. ¿Y sabes qué, Raúl? A pesar de la derrota electoral, nosotros creemos que tenemos la razón. Creemos que tenemos el camino de la verdad. Y nosotros nos sentimos exitosos desde el planteamiento de la verdad, que es como la vemos nosotros. Sí. Abogado Juan Carlos,
Las autoridades de la MAXI aseguraban que los diputados Denis Sánchez, Audelia Rodríguez, Elías Juárez, Héctor Padilla y Augusto Cruz Asensio eran culpables. Ellos aseguraban eso. También ayer, temprano, ellos dijeron que iban a investigar 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso, y anunció que él tenía lista la maleta para irse si no lo dejaban trabajar. Eso dijo don Juan Jiménez Mayor. Y luego poneme ese Twitter otra vez. Después la señora encargada de negocios de Estados Unidos pone: esta acción es un monumental retroceso en la lucha contra la corrupción. El Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error. Usted, como abogado litigante en los tribunales y que le tocó defender a los diputados, ¿qué piensa de todo esto? También la MAXI en pleno los vi que entraron a la Corte Suprema de Justicia al momento que la juez iba a emitir el fallo. ¿Qué piensa de todo eso? Bueno, yo creo que hasta si lo veo estrictamente como abogado, yo creo que las opiniones que se han vertido, en este caso, tanto por el señor de la MAXI como por la señora representante de la embajada, yo creo que sí hace falta un poquito más de información en cuanto a lo que regula ya nuestra normativa interna. Yo, en lo particular, y como abogado, yo considero que no era necesaria la reforma por adición a que se hizo el artículo 16. Ya las leyes, en este caso la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece, así como sus reglamentos, establece claramente cuál es el procedimiento a seguir. Básicamente lo que se estableció en la reforma al artículo 16 es esencialmente lo que establece el artículo 5 y el artículo 50 de la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Bajo este contexto existen los elementos de juicio, existen desde el punto de vista legal las armas y los argumentos necesarios como para poder plantear o para poder llevar a cabo las cosas, agotando los procedimientos que ya establece la ley en función de lo que se pretende en relación a las reformas por adición al artículo 16 de la ley de presupuesto. En conclusión, no era necesario. Y este tipo de opiniones, de una u otra forma, sin perjuicio de que yo considero que hace falta un poquito más de información y más de estudio de lo que es nuestra legislación interna, de una u otra forma vienen a influir, porque son factores exógenos que influyen al final en las decisiones de los jueces. No podemos decir que este tipo de actuaciones, de una u otra forma, tienden a incidir en la valoración que un juez pueda hacer al final en un juicio. Cabe mencionar lo que pasó el día de ayer, de si un ciudadano puede comparecer o no, puede hacer acto de presencia en una audiencia. Ayer tuvimos prácticamente al momento de la culminación de la audiencia, desde el inicio hasta el final de la misma, prácticamente en pleno a los señores de la MAXI. Yo creo que definitivamente solo la presencia como observadores desde el punto de vista procesal no debería incidir. Sin embargo, si previo a esa comparecencia se ha cuestionado de manera a priori las decisiones de un juez, no podemos negar que es una clara intervención a la independencia judicial, y eso nosotros lo denunciamos desde mucho antes en las audiencias que se llevaron a cabo en el transcurso del presente proceso. Son aspectos que nosotros señalamos, consideramos que había un exceso en este caso por parte del señor vocero de la MAXI en cuanto a las apreciaciones del proceso. Excesos tanto que en su momento, hace unos días, nosotros calificamos como mentiras de manera deliberadas. ¿Y por qué lo voy a decir así? Y yo quisiera aprovechar este momento para aclararle al pueblo hondureño que no todo lo que se manifiesta por una parte interesada en un proceso necesariamente tiene que ser verdad. Hace unos días el señor vocero de la MAXI estableció de manera puntual que se había acreditado en el proceso, que se habían acompañado los elementos, los medios de prueba de ciertas compras que habían hecho algunos diputados de enseres personales. Dijo que pagaban las tarjetas de crédito. Así es. Todo la génesis de las declaraciones del señor de la MAXI las tiene precisamente la comparecencia de un perito del Ministerio Público,
que al momento de su deposición en el transcurso de la audiencia hizo alusión a facturas de compras de zapatos y de enseres domésticos por parte de algunos diputados. Obviamente, cuando un perito, y esto lo apreciamos y lo vemos desde el punto de vista estrictamente procesal y desde el punto de vista legal, para efectos de probanza en un proceso, si un abogado, si un perito o cualquiera de las partes en el transcurso del proceso se refiere a un hecho, este hecho debe estar respaldado con el documento, con el medio de prueba, ya sea testifical, documental, etc. El perito del Ministerio Público hizo referencia a ese tipo de documentos. Al momento de ser contrainterrogado por esta defensa, se le conminó a que mostrara en qué espacio de su dictamen pericial existían esos documentos. Porque si existían, obviamente le estaba facultado para referirse a eso. Ante la pregunta, definitivamente el perito respondió que esos documentos no eran parte de su pericia. Desde ahí, desde el punto de vista procesal, licenciado, ese perito peca de irresponsable al pretender enunciar que existen documentos que no son parte de su pericia. Posteriormente también se le siguió conminando a que estableciera entonces dónde estaban esos documentos, dónde estaban estas facturas, dónde se establecían compras de enseres domésticos o de zapatos o de pagos de tarjetas de crédito. Y dijo que las tenía y que estas estaban siendo objeto de verificación. Licenciado, verdad o mentira lo que dice el perito, pero para efectos del proceso, para los efectos de la audiencia, esos documentos deben estar allegados al proceso para que la juez, como tercero imparcial, los pueda verificar, para que los pueda analizar y los pueda valorar, ya que constituyen un medio de prueba. Pero si estos, la persona que los relaciona, dice que los dejó en su casa, que los tiene en su oficina, que están siendo objeto de verificación, no sirven para efectos de valoración. Entonces, sería irresponsable, como efectivamente así lo fueron en su momento las declaraciones del señor vocero de la Maxi, al decirle al pueblo hondureño que se habían acreditado esos efectos cuando para los efectos del proceso estos documentos jamás existieron. Otro aspecto yo quisiera señalar, yo estoy señalando todas las deficiencias del trabajo del Ministerio Público de la Maxi en el proceso para que se entienda, porque sigo en mi posición de que con lo que pasó en ese proceso bastaba y sobraba para que estas personas quedaran libres. Llámele o quiérase interpretar como por la deficiencia de la Maxi, por la deficiencia del trabajo del Ministerio Público, pero de una u otra forma, estas personas, de lo que aconteció en el proceso, debían estar libres como efectivamente hasta ahora están. No era necesario ni siquiera invocar o utilizar las reformas al artículo 16 que se hicieron últimamente. Sí, yo quiero decirle a Juan Carlos que ese caso lo va a ganar, que no tiene que por eso tener ninguna preocupación, porque la política de subsidios es parte fundamental para las autoridades del Congreso Nacional en el sentido de controlar las voluntades de los diputados. Es decir, la política de subsidios hace que la gobernabilidad a favor del oficialismo sea una realidad. Sin los subsidios, en el Congreso Nacional se caen las alianzas. Sin los subsidios, no hay compra de voluntades. Sin subsidios, no hubiera sido electa la Corte Suprema de Justicia que hoy nos dirige. Esa es una realidad de la política hondureña, que es contra lo que nosotros insistimos tanto en luchar. Quiero decirte, Raúl, de que nosotros creemos que no deberían haber subsidios para los diputados, pero es una práctica común, es una práctica real que hay que combatirla desde la voluntad política. Nosotros creemos que el sistema va a defender a sangre y fuego la política de los subsidios. Y vamos a ver en el caso de los 5 diputados que están acusados en este momento, un sobreseimiento tarde o temprano. Por eso es que, a mi modo de ver, la Maxi, a quien yo apoyo, a quien nosotros estamos impulsando, no debería enfocar sus filas contra los diputados que no tienen importancia política en el Congreso. Debería enfilar sus baterías
contra las autoridades que distribuyen el dinero, para los que controlan los presupuestos, pero atacar, y voy a usar una palabra peyorativa, a 5 gatos, a 5 insignificantes diputados, no va a tener ningún impacto en la política de los subsidios. Nosotros invitamos a la Machi a agarrar valor y enfilar sus baterías contra los grandes tiburones, contra los que dominan el presupuesto. No ir contra Audelia Rodríguez. Audelia Rodríguez es víctima del sistema. Alianza Juárez es víctima del sistema. Y los demás diputados son víctimas del sistema de corrupción que tienen las grandes autoridades. Nosotros queremos que en Honduras se supere totalmente la corrupción, pero se necesita más valor que acusar a 5 gatos. Sí, voy a ir a una pausa, luego voy a presentar. Hay algo que me preocupa. El presidente de la Corte Suprema leyó un comunicado donde habla claro que no quiere injerencias ni nacional ni internacional en el ejercicio de la justicia hondureña. Al inicio, cuando vino la Masi y su representante, el señor Jiménez Mayor, yo los miraba juntos. Pero estamos ante una ruptura entre la Masi y el Estado de Honduras, luego de lo ocurrido en las últimas horas. Ya van a escuchar al propio presidente de la Corte diciendo que no quiere injerencias de nadie, ni nacionales ni internacionales, que no deben ingerir en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces hondureños, es lo que ha pedido. Antes de la pausa, hoy es el Día de la Mujer, está Leila Vendaña que tiene este mensaje para las mujeres hondureñas. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres. Un día como hoy, 25 de enero de 1955, en Honduras, se reconoció mediante el decreto presidencial que permitió a las mujeres gozar de sus derechos políticos y que se les reconozca el derecho a ejercer el voto. Sucedió en el gobierno de Julio Lozano Díaz. Por esta razón se conmemora en esta fecha el Día de la Mujer hondureña. La historia se remonta en los años 20, cuando surgió la primera organización de mujeres conocida como Sociedad Cultural Femenina. La primera ocasión en que participó la mujer en elecciones nacionales fue en el periodo de 1957 a 1963, cuando resultó electo Ramón Villeda Morales. Dentro de las limitaciones que se establecieron en ese momento estaban, por ejemplo, que solo las mujeres que podían leer tenían derecho a votar. Otro aspecto negativo era la limitada participación en cargos de elección popular. Este importante hecho fue una lucha histórica en el país que permitió a las mujeres pasar del campo doméstico al campo público y político. También abrió espacio para que las mujeres tuvieran oportunidad de estudio, trabajo y superación. Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencer. Leila Vendaña, 11 Noticias. Bien, continuamos. Voy a ir al Congreso Nacional. ¿Qué ocurre esta mañana, Kelly Olivera, en el Congreso Nacional de la República? Adelante. Así es, licenciado, buenos días. Estamos en los bajos del Congreso Nacional, donde todo está preparado para la instalación de la primera legislatura de este periodo 2018-2022. Ya los diputados, sobre todo de la bancada del Partido Nacional, están llegando hasta el hemiciclo legislativo, donde todo está preparado para este magno evento. Se espera la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y sin duda alguna el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva. Vemos que hay bastante seguridad, varios cordones de seguridad en los alrededores del hemiciclo para que esta sesión se lleve con tranquilidad. Vamos a tratar de dialogar con la doctora Joana Bermúdez, que está aquí
en el Congreso Nacional, en los bajos del Congreso Nacional. Estamos en vivo, me disculpan compañeros, para Canal 11 la entrevista. Está la instalación de esta primera legislatura, ustedes 9 en el cargo en el Día de la Mujer. Bueno, primero felicitamos a todas nuestras mujeres, ¿verdad? Felicitamos a todas nuestras mujeres, a ti madre, a ti esposa, a ti hermana, a ti amiga, a ti compañera, a todas nuestras mujeres que de una u otra forma aportamos al desarrollo de nuestro país. Felicidades en un día donde definitivamente empezamos la legislatura, donde nuestras mujeres, nuestras 28 diputadas, vamos a luchar para que tengamos mejor oportunidades, más inclusión, más participación y sobre todo un trato igualitario a todas esas mujeres. Vamos a trabajar de la mano las 28 diputadas, independientemente de nuestro color político aquí, el tema, el eje debe ser mujer, entonces estamos comprometidos. Hoy un tema sumamente interesante con el tema de vivienda, un gran proyecto que ha impulsado nuestro presidente Juan Orlando, va a venir a fortalecer a esas familias, a aquellas mujeres que llevan años alquilando. Esto va a ser una gran oportunidad que con un salario mínimo van a tener su propia vivienda, eso le va a dar más un sentido de pertenencia, le va a dar más ganas de emprender y sobre todo va a generar una mejor calidad de vida para nuestras niñas y nuestros niños. A eso le apuntamos nosotros. Doctora, y estas reformas que está pidiendo la Maxi en las últimas horas al artículo 16 de la ley de presupuesto para que continúen las investigaciones que estaban realizando en cuanto a este tema de la red de diputados, ¿estarían dispuestos ustedes a revisarlo? Bueno, nosotros, de hecho el gobierno del presidente Juan Orlando está a favor de todo lo que pueda transparentar. Nosotros hemos sido los iniciadores de hacer estas iniciativas que permitan que el gobierno sea un gobierno transparente. Definitivamente va a ser un tema de diálogo, va a ser un tema de conversación, va a ser un tema de análisis donde todos los diputados definitivamente vamos a poner la palestra pública que lo más importante es la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad de nuestro país, definitivamente. ¿Esto cuándo lo estarían discutiendo? Bueno, hoy es la primera legislatura, hoy nos vamos a instalar, a partir de hoy se va a reunir la Junta Directiva con la presidencia de las diferentes bancadas para hacer luego la primera agenda y a partir de ahí ver los temas que son prioritarios para nuestro país. Gracias a la doctora Johanna Bermúdez, ella es diputada electa por Francisco Morazán, es primera vez que está como diputada en el Congreso Nacional en el Día de la Mujer. Licenciado Raúl, vamos a tratar de llevarles más detalles de lo que está ocurriendo aquí en los bajos del Congreso Nacional. Ya están llegando representantes de la sociedad civil, entre otras personalidades que van a asistir a este importante evento. Vamos a retornar con ustedes. Buenos días. Bien, gracias a Kelly Olivera. Vamos a tener informes de lo que va a ocurrir hoy en la instalación del Congreso Nacional. Les decía, esta posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia me ha preocupado porque pues yo quisiera que la MAS hiciera su mejor trabajo, pero también que nos enfrenten las autoridades hondureñas y la MAS, porque ¿en qué va a quedar? ¿Cómo va a quedar la cosa? Esto ha dicho el presidente Argueta. Como se ha establecido en anteriores comunicados, reiteramos nuestra enfática y determinante posición de salvaguardar en todo momento la independencia judicial. En consecuencia, este poder del Estado condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos nacionales o extranjeros, y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir sus resoluciones, lo que manifiestamente atenta contra su independencia. 5. El Poder Judicial, en el exclusivo ejercicio jurisdiccional, es garante del cumplimiento del debido proceso, la paridad de las partes y de la aplicación de las normas jurídicas que conforman el sistema normativo interno. Bueno, eso va dirigido, así como lo entiendo yo, y le voy a preguntar a los dos abogados, para Heidi Fulton, encargada de negocios de los Estados Unidos y que está aquí en representación de la embajada porque no hay embajador. Para el señor Juan Jiménez Mayor, porque dijo que condenan y van a condenar las presiones de personas nacionales y extranjeras. Uno es norteamericano, el otro es la señora Fulton,
Jiménez Mayor es peruano, que no lo van a permitir que estén presionando la aplicación de la justicia en Honduras. Eso dice el presidente de la Corte, el abogado Argueta. Aquí llamémoslo como somos en Honduras. Al pan pan. Al pan pan y al vino vino. O sea que Argueta les está diciendo que dejen de meterse a Heidi Fulton y a Juan Jiménez Mayor, que dejen de estar presionando a los jueces. Y entonces, ¿cómo vamos a quedar? Va a haber una discrepancia abierta públicamente, como acá de Padilla, aquí en los medios de comunicación, es donde se debate todo. Pues eso es lo que les ha dicho. Y Jiménez Mayor dijo que va a acusar 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso, y que si no ya se va. Y ahí apareció Almagro poniéndole que lo felicitaba y que estaba al 100% con él. Voy a escuchar la parte política primero y de ahí al abogado Juan Carlos Sánchez. Okay. Mire que bien sabe que cuando digo la parte política, decirle respetuosamente a Heidi Fulton y respetuosamente a Juan Jiménez Mayor que sus declaraciones no van a tener eco en un sistema que se protege a sí mismo. Que decirles que el sistema de subsidios, la corrupción a través de los subsidios, y no digo corrupción técnica, sino corrupción de compra de voluntades, es parte fundamental para hacer la gobernabilidad que los Estados Unidos ha apoyado. Estados Unidos tiene una doble conducta en el sentido de, por un lado, apoya el fraude electoral y los derivados del fraude al no reconocer las irregularidades que tuvo el proceso electoral del 26 de noviembre. Pero por otra parte, se queja del producto de ese fraude. Nosotros esperamos que a la brevedad posible los Estados Unidos, que hay que reconocer que es una potencia con una influencia gigantesca en el aparataje político hondureño, haga su mejor esfuerzo por recomponer políticamente el país. Porque lo que existe en Honduras es un desplome político en el sentido de que la oposición real que somos nosotros no tenemos cabida en el engranaje gubernamental. Entonces acá se ha hecho un sistema en el cual el 30% de la población domina el 100% del Estado. Y nosotros, en la oposición liderada por el expresidente Manuel Zelaya Rosales y el ingeniero Salvador Narrala, no tenemos ningún impacto en el quehacer nacional, en fomentar la prosperidad, en luchar contra la corrupción, en crear igualdad, en superar la pobreza. La lucha contra la pobreza es la acumulación de dinero por parte de unos pocos ricos que fomenta este gobierno. Y decirle otra cosa, Raúl, Honduras padece los dos grandes males que tiene la humanidad: la pobreza y la riqueza escandalosa. Nosotros tenemos que combatir los dos males. Nosotros somos personas que creemos en la empresa privada, creemos en la banca. Ningún país se puede desarrollar sin banca, pero también creemos en que la riqueza en términos absolutos es dañina para el país. Crea envidia, crea odio, crea celos, crea violencia. Y el país no necesita más violencia. Pero los Estados Unidos, la OEA, que últimamente ha aflojado en su lucha contra el fraude, están impulsando el proceso de la desigualdad. Nosotros creemos que ellos tienen las herramientas y los mecanismos para, uno, impulsar el diálogo nacional y provocar una reforma política que permita que todos participemos. Por otra parte, decirles al gobierno de Honduras que la sociedad está sumamente frustrada, que la lucha contra la corrupción no prospera, que vemos nosotros con muy malos ojos
el hecho de las riquezas súbitas que se hacen en Honduras y a la comunidad internacional que no le dé la espalda al país, que hasta el momento han sido indiferentes con los reclamos de la oposición, y decirles también que Honduras merece mejor suerte, Honduras merece mejores destinos, Honduras también tiene derecho a la democracia, y lo que existe en el Tribunal Supremo Electoral es cualquier cosa menos democracia. Abogado, le pregunto ahora, abogado Juan Carlos Sánchez, como abogado, ¿qué piensa de lo que ha dicho el presidente de la Corte, lo que ha dicho la MASI y lo que ha dicho la Embajada Americana? Yo considero que la institucionalidad de un país representa básicamente y consolida lo que es un Estado de Derecho. No podemos obviar definitivamente que actualmente la institucionalidad nuestra, dado los acontecimientos de orden político que se han venido suscitando, ha sido y está siendo debilitada por muchas razones. Y creo de que de una u otra forma sabemos que quizás las intenciones de estas personas son precisamente coadyuvar en el fortalecimiento de esa institucionalidad, pero creo que ese proceso debe ser un proceso con mesura y con la prudencia debida para efectos de no incidir más en el debilitamiento de la institucionalidad misma del Estado de Derecho. Con ello lo que estoy diciendo en resumen básicamente es que cualquier opinión que tengamos en relación a cualquier deficiencia y irregularidad que consideremos de una institución del Estado, partiendo de las personas que hemos escuchado que han dado las opiniones, deben hacerlo a través de los canales pertinentes, siguiendo los procedimientos pertinentes para tales efectos, para efectos de que esa institucionalidad no se vea más lacerada y socavada, para efectos de que el Estado como tal siga funcionando. Me dice un empresario, el 30% controla en Honduras el 70%. ¿Por qué dividieron al Partido Liberal? Los dichos son sabios, dividir y conquistar. Padilla. Bueno, esa es una de las reglas más viejas de la humanidad, que las instituciones son fuertes unidas, o los países unidos, o las familias unidos. Nosotros creemos que la oposición necesita un liderazgo unificador. Creemos que necesita un liderazgo que apele a la moderación sin que la moderación signifique ser majadero, sin que la moderación significa, como dicen, ser consentidor de la corrupción y consentidor de la injusticia. Necesitamos un liderazgo amigable con la empresa privada, especialmente la gran empresa privada. Nosotros creemos que la empresa privada, como todo en Honduras, es una empresa privada temerosa en absoluto de las reformas sociales. Honduras necesita proteger su empresa privada y su riqueza, pero necesita reforma social. Necesita encontrar un camino que no sea el que lleve a la acumulación exorbitante de la riqueza por unos pocos. Necesitamos reforma agraria, necesitamos justicia y creer en las instituciones. Eso no lo va a dar el Partido Nacional. Vienen 4 años de muchísima pobreza si nosotros nos inclinamos para apoyar este sistema que únicamente provoca división. El Partido Nacional, además de haber perdido las elecciones realmente, que no formalmente, provoca división, provoca violencia, provoca desestimulación y provoca frustración. Nosotros no somos enemigos del Partido Nacional, somos enemigos de las prácticas actuales del Partido Nacional. Y en ese sentido creemos que hay mucho que trabajar. La gran empresa privada tiene una gran responsabilidad en el sentido de cómo va a conducir sus apoyos, y sobre todo también es muy importante el papel que van a desarrollar las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas apoyan inconscientemente al Partido Nacional y no actúan con un
sentido de patriótico de moderación, el país también está abocado a mucha pobreza, mucha violencia. Decirle a la Corte Suprema de Justicia que su conducta de defender un régimen autoritario no es bien visto por la sociedad, no es bien visto por la mayoría de los hondureños que estamos en la oposición, y que venderse como defensores de un régimen autoritario también desacredita su labor de hacer justicia. Nosotros creemos en la institucionalidad, creemos que el país debe tener un mínimo de institucionalidad para poder reconocer los derechos de las personas, pero si se afanan en defender un sistema en el que unos pocos gobiernan, al final ese sistema va a caer, tarde o temprano va a caer, y nosotros no queremos una Honduras ni de venganza ni de odios, queremos prosperidad y riqueza para todos. Abogado Juan Carlos, ¿cómo califica la presencia de la MASI ahora en el país? Bueno, como buen hondureño, siempre hemos estado pendientes del trabajo que ha venido desarrollando la MAXI o que ha pretendido desarrollar. Y debo decirlo con toda honestidad, yo esperaba desde mucho antes cualquier tipo de acciones por parte de este organismo. Y obviamente a la expectativa como hondureño de que los resultados fueran los mejores. Lamentablemente, pues como hondureño también y como profesional del derecho me tocó conocer el primer caso que específicamente ha presentado la MAXI aquí en el país a través de la UFC, que es la unidad prácticamente del Ministerio Público para la presentación de estos procesos. Y me llevo un sinsabor en cuanto al trabajo realizado. Yo considero, y eso fueron palabras que los dije en la audiencia, estando en presencia, en este caso, del señor Juan Jiménez Mayor, en presencia de los fiscales, a los cuales les manifesté que considero que son excelentes profesionales, con una muy buena carrera dentro del Ministerio Público, y me sorprendió que definitivamente este requerimiento fiscal fuera presentado bajo las consideraciones que fue presentado. Yo considero que el Ministerio Público como tal no hubiese presentado el presente requerimiento fiscal porque considero que este fue presentado un tanto a la carrera. Faltaron algunos temas en cuanto al proceso de investigación y para la culminación y concretar algunos elementos técnicos jurídicos para que fuera una buena pieza que debió haber sido considerado por un juez imparcial y para que los resultados pudiesen haber sido los mejores. Me tocó estar en esta defensa, nos valimos de esas debilidades técnico-jurídicas del requerimiento fiscal, lamentablemente no fueron consideradas en este caso por el tercero imparcial, que considero yo que por cuestiones de economía procesal hizo o invocó en este caso la reforma al artículo 16 en base a la retroactividad que puede operar en este tipo de casos para efectos de escuchar la resolución que ya todos conocemos. En su criterio, ¿qué viene ahora en Honduras? Con la MASI molestos porque estos 5 diputados los han dejado en libertad y anunciando acusaciones para cerca de 60 diputados y también diciendo que si no se les apoya se van del país. ¿Qué piensa ya como abogado, como un hombre litigante que es y con la experiencia que tiene? ¿Qué viene en el país? Como todo hondureño, queremos que si hay actos de corrupción sean investigados y sean sancionados. Obviamente no podemos obviar que también existe el derecho a la defensa y que estas personas, cualquier persona que se ve involucrada en un tipo de actuaciones, ya sea de la MAXI o del Ministerio Público, tiene el derecho a la defensa. Y en ese proceso, la MAXI puede encontrar valladares, así como los ha encontrado el Ministerio Público a través de las Fiscalías Especiales contra la Corrupción que ha creado para este tipo de investigaciones desde la creación del Ministerio Público. Sin embargo, esos valladares deben de aprender a superarse siempre entre los procedimientos legalmente establecidos. No podemos que porque las resoluciones en determinados juicios salen en contra, arremeter contra el funcionario que las ha emitido. No podemos arremeter contra la institucionalidad misma que representa a ese funcionario. Para ello existen ya, y la ley flanquea ya los recursos
a los cuales las partes pueden recurrir, llámesele parte acusadora o en este caso la defensa. Si una de las partes no está de acuerdo con una resolución, ya la ley establece cuáles son los recursos. Y este ha sido así y es así en este país y en cualquier país del mundo. Entonces, no podemos venir a cuestionar de manera puntual y de manera individual una resolución en función de aspectos relacionados con aspectos de corrupción en relación al funcionario. No podemos decir que un funcionario es corrupto solo porque emite una resolución que en este momento procesal nos desfavorece. En este caso, yo quiero ser bastante enfático, la resolución de la juez no está sobreseyendo ni está dejando fuera de responsabilidad a estos señores. Lo que la señora juez ha resuelto en este caso es que manda a deferir el presente caso a la vía administrativa para que sea de conformidad a lo que en este caso la ley establece, que puede ser por las reformas al artículo 16 o en relación a lo que establece el artículo 5 y el artículo 50 de la ley del Tribunal Superior de Cuentas, para efectos de que sea el Tribunal de Cuentas que haga las verificaciones pertinentes. E inclusive, si el Tribunal Superior de Cuentas concluye de que no existe responsabilidad del Ministerio Público bajo esta potestad constitucional, puede hacer las verificaciones también correspondientes y deducir la responsabilidad, en este caso al funcionario o a los funcionarios que también incurran en el encubrimiento también de esos delitos, si es que existieran. Entonces, en todo caso, no es cierto que se esté vedando en este caso las facultades constitucionales que tiene el Ministerio Público para poder ejercer la acción penal pública correspondiente, sino que solamente se está diciendo que debe de tener o debe de hacer espera para efectos de que se agote la vía administrativa. Cualquiera que fueran los resultados, el Ministerio Público está en la capacidad para hacer las investigaciones que conforme a derecho correspondan. Sí, gracias, abogado. Hoy se instala el nuevo Congreso. ¿Cuál es la posición de las autoridades del Congreso Nacional, de las nuevas autoridades sobre estos señalamientos que ha hecho la MACI en las últimas horas? El secretario del Congreso Nacional, yo sé que está ocupado, lo vamos a hacer rápidamente. Don Tommy Zambrano está con nosotros. Señor secretario del Congreso, ¿qué piensa de lo que han dicho las autoridades de la MACI? Hoy se instala un nuevo Congreso en el cual usted es el secretario, don Mauricio Oliva es el presidente. Habló ayer de buscar investigar a más de 60 diputados. Mencionó inclusive al honorable presidente del Congreso, don Mauricio Oliva. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Buen día y gracias por estar con nosotros, Zambrano. Muy buenos días, Raúl Valladares, y a los amigos que están en el estudio del foro de Canal 11. Efectivamente, sí quería participar para explicar de manera clara cuáles son los alcances de esta reforma a lo que es la ley orgánica del presupuesto, porque sí han existido ciertos señalamientos que no son correctos y sobre todo van apegados a la falsedad por las personas que usted acaba de mencionar. Primero, Raúl, mencionar, este decreto ordena una investigación y una auditoría especial a todos estos fondos sociales manejados desde el Congreso Nacional en 3 periodos, 2006, 2010, 2014 y 2014-2018. Vamos más allá, Raúl, de lo que había hablado el vocero de la misión, que hablaba solo de 60 diputados. Aquí, con este decreto, estamos poniendo a la orden de los entes auditores e investigadores a 3 congresos, a todos los fondos que se manejaron en estos 3 periodos legislativos. ¿Qué es lo que dice el decreto? Que el Tribunal de Cuentas, como lo establece la Constitución, que es el ente fiscalizador del manejo de los recursos públicos, igual lo establece su ley orgánica, va a iniciar esta investigación del manejo de los fondos de cada uno de los diputados y va a determinar la respectiva responsabilidad, porque responsabilidad de manejo de recursos existen 3 tipos: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Si en el caso un compañero o un diputado tiene responsabilidad administrativa, se le establece y se le impone una multa en sede del tribunal. Si es responsabilidad civil, emiten su respectivo pliego de responsabilidad, se remite a la Procuraduría y la Procuraduría entabla una demanda ante los tribunales de lo civil y posiblemente le podría embargar hasta los bienes de este funcionario. Y tercero, el tribunal también tiene la atribución de establecer la responsabilidad penal en el manejo de los recursos, y si este fuera el caso, se tiene que enviar al Ministerio Público para que termine las diligencias y presente la acción penal ante los tribunales de la República. Queda claro, este decreto acompaña la rendición de cuentas, acompaña la transparencia, acompaña la lucha contra la impunidad
y no viene a apañar o a hacer un pacto como lo ha querido mencionar algunos sectores. Y dejar claro también, esto estamos hablando de fondos sociales, de proyección social en los departamentos. Es falso y es mentira de que este decreto estaría abarcando algunos elementos del seguro social. Yo creo que ha mencionado el seguro como para agarrar una bandera o para agarrar acompañamiento de la gente que se indignó o que se molestó por el seguro social. No tiene nada que ver el alcance hacia los elementos imputados, investigados o acusados del seguro social en este tema. Hablamos de proyección social y manejo de recursos destinados a los departamentos que se va a investigar, se va a auditar y se va a determinar las respectivas responsabilidades. Más bien, hablar, que tenemos que hablar con las instituciones para que miren bien el alcance, para que lo podamos explicar y se inicien ya los trabajos de investigación ya los próximos días. Muchas gracias, el señor secretario del Congreso Nacional de la República, Tomás Zambrano, hablando de esto. Nos vamos, Padilla, su resumen. ¿Ya escuchó también al secretario del Congreso? ¿Qué están pensando? Bueno, quiero finalizar diciendo que nosotros apoyamos a la MASI, que debe haber un esfuerzo de lucha contra la corrupción, que la MASI va a fracasar en perseguir los subsidios que se le dan a los diputados del Congreso Nacional, porque los subsidios son la piedra angular sobre la cual se compran conciencias, se fomenta la deserción de los partidos de la oposición y estimula la gobernabilidad autoritaria del Partido Nacional. Que a la comunidad internacional, que ellos, al apoyar al gobierno del Partido Nacional en las últimas elecciones, están destruyendo la MASI, que es una política contradictoria, que el Partido Nacional se va a defender contra todos en defender el sistema autoritario y el sistema de compra de conciencia. Raúl, a ti agradecerte, a Juan Carlos mi respeto profundo como profesional y que nosotros vamos a seguir. Quiero contar una anécdota, la anécdota de un libro que se llama Quo Vadis. Quo Vadis es la historia del apóstol Pedro en la Roma de los cristianos perseguidos por el emperador Nerón. Cuando Nerón estaba matando a todos los cristianos, Pedro salió huyendo. Y cuando huye en la vida apia, se sorprende, porque ve a Jesús con una cruz yendo para Roma. Y le pregunta, Quo Vadis, Domine? ¿Dónde vas, Señor? Voy a Roma, porque los cristianos que yo dejé en el apostolado se corren de las amenazas que le hace el oficialismo de Nerón. Entonces, Pedro no tuvo otro remedio que volver a luchar, volver a irse a Roma, y fue crucificado al revés, como una conducta de que él no merecía la crucifixión del Señor. Pero quiero decirte a ti, Raúl, que vamos a seguir luchando contra la corrupción, vamos a seguir apoyando la oposición contra la dictadura y vamos a tratar siempre de hacer de Honduras un gran país. Lo merece la sociedad hondureña y lo merecen nuestros hijos. Un ejemplo para hacer de Honduras algo digno y no algo oprobioso. Gracias, Rafael Virgilio. Abogado Juan Carlos Sánchez, su resumen. Bueno, agradeciendo de antemano la invitación para efectos de aclarar algunos aspectos que yo creo que a veces no salen a la luz pública y que deben de ser aclarados a través de los medios. También mi consideración y estima para el abogado Padilla. Yo creo que como buen hondureño, como buen ciudadano, estamos totalmente de acuerdo en que se hagan las acciones pertinentes para el combate a lo que es la corrupción, en cualquiera de los niveles que existan y en cualquiera de los lugares que ésta esté. Y como abogado yo creo de que definitivamente en ese proceso de investigación, en ese proceso de persecución para a efectos de asedentar, en este caso la corrupción en nuestro país, está bien, y que se lleven a cabo las mismas a través de los canales correspondientes. Sin embargo, yo creo que existen figuras y aspectos que no podemos dejar desapercibidos, y es los derechos que cualquier ciudadano que es sujeto a un proceso tiene, como es el derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso. En ese procedimiento de lo que es alcanzar lo que es el debido proceso, van a haber resoluciones, y esas resoluciones van a estar de acuerdo una parte y van a estar en desacuerdo las otras.
Las partes que estén en desacuerdo, ya sea el ente acusador o en este caso la defensa, tienen los canales correspondientes a seguir para efectos de corregir o subsanar los errores, en este caso, de un tribunal inferior. Eso es lo que puedo decir como abogado, y que el respeto a la ley no solamente es en sí el combate a la corrupción, el respeto a la ley también implica que la otra parte en ese proceso de combate a la corrupción tiene que ceñirse y embarcarse dentro de ese marco legal que ya en este caso en nuestro país ya se establece y se señala a través de las diferentes leyes. Muchas gracias por su comparecencia esta mañana. El abogado Juan Carlos Sánchez. Nos vamos. Felicidades a todas las mujeres hondureñas. Las dejo con Leila. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.